Las autoridades están investigando después de que un hombre de 33 años cayera y murió esta semana mientras recorría el Gran Cañón. Hay un lugar dentro del Gran Cañón al que casi nadie llega. Los senderistas lo llaman entre susurros la zona prohibida, un tramo remoto de acantilados sin señalizar, cornisas angostas y caídas verticales tan peligrosas que ni siquiera los guardaparques se aventuran ahí sin razón. Hace apenas unas semanas, un equipo de científicos descubrió algo debajo de una de esas cornisas imposibles, un conjunto de cavidades subterráneas que, según todos los indicios, no fueron talladas ni por la geología natural ni por ninguna técnica que conozcamos de las culturas antiguas de la región. Lo que salió de esa cámara oculta está sacudiendo a la comunidad científica y obligando a replantear, desde cero, lo que creíamos saber sobre la historia de este cañón. Un disco metálico que no debería existir, una cámara con agua que llevaba miles de años sellada, un techo cubierto de cristales dispuestos como si fueran estrellas, y marcas grabadas en piedra que nadie, hasta ahora, ha podido leer. Quédate, porque lo que vas a escuchar reescribe por completo la historia del cañón más famoso del planeta. El hallazgo que nadie esperaba todo comenzó cuando un equipo de geomorfólogos revisaba escaneos LIDAR de alta resolución de paredes rocosas inaccesibles, buscando evidencia de antiguos deslizamientos y patrones de erosión. Nada fuera de lo común. Trabajo rutinario. Hasta que el escaneo reveló algo que no debía estar ahí. Los contornos tenues, pero claros, de cámaras abovedadas, talladas en la piedra caliza a más de 30 metros por encima del nivel actual del río. Un descenso posterior con equipo de cuerdas confirmó que esas cavidades eran reales. 3 cavernas distintas, cada una con formas suaves y regulares, en marcado contraste con las superficies fracturadas e irregulares, típicas de la disolución kárstica o las fracturas tectónicas naturales. Una de las cámaras medía aproximadamente 12 por 6 por 4 metros, otra algo más pequeña, y una tercera, más profunda, conectada a las anteriores por un túnel estrecho. En su interior había restos, plataformas de piedra, rocas angulares colocadas de forma deliberada y marcas de herramientas apenas visibles sobre las paredes. Nada de eso podía explicarse fácilmente como resultado de procesos naturales. Y así surgió la pregunta que todavía nadie ha podido responder por completo. ¿Quién talló esto? ¿Y para qué? El objeto que no debería existir. Lo que vuelve a este hallazgo verdaderamente asombroso es lo que apareció dentro de una de esas cámaras, una capa geológica inesperada, un depósito fino de sedimento arcilloso, intacto salvo por un objeto incrustado en su interior. Ese objeto resultó ser un disco de composición metalúrgica inusual, de unos 30 centímetros de diámetro, con una clara hendidura hemisférica en su centro. Un análisis por fluorescencia de rayos X, realizado directamente en el sitio, indicó que el metal era una aleación con alto contenido de arsénico, mezclada con trazas de elementos del grupo del platino. Una composición completamente ajena a la geoquímica conocida de la región del Gran Cañón, y que habría requerido procesos de refinación avanzados para producirse. Cerca de ahí, el disco había sido colocado sobre un pedestal de piedra. Una evidencia de que fue elegido, posicionado, quizás incluso venerado. Más allá del disco metálico, el túnel más profundo reveló lo que parece haber sido, en algún momento, una gran cámara llena de agua. Quizás un manantial oculto, alimentado por acuíferos subterráneos antiguos. Depósitos de calcita alrededor de las paredes de la cámara sugieren que el nivel del agua alguna vez alcanzó la mitad de la altura de los muros, antes de retroceder hace mucho tiempo. En el extremo más lejano de esa cámara había un nicho tallado que sostenía una losa monolítica grabada con marcas que, a primera vista, no se parecen ni a los petroglifos nativos americanos conocidos ni a ninguna inscripción euroamericana histórica. Esas marcas todavía no han sido descifradas, pero las primeras imágenes litográficas muestran bucles repetidos y círculos anidados, sugiriendo quizás algún tipo de código. Lo que esto significaría para la historia humana. Las implicaciones de este descubrimiento son enormes. Si las cámaras son resultado de una construcción humana,
y no de un proceso puramente natural, significa que alguna población antigua poseía tanto la capacidad de ingeniería necesaria para excavar roca sólida, como el conocimiento metalúrgico necesario para producir aleaciones especializadas de alto contenido en arsénico. Eso empuja hacia atrás, quizás por milenios, la línea de tiempo del comportamiento sofisticado en esta parte del suroeste americano. También abre la posibilidad de que hubiera contacto o transferencia de tecnología entre regiones que hasta ahora no se pensaba que estuvieran conectadas. La anomalía metalúrgica en particular sugiere un nivel de sofisticación tecnológica que normalmente no se atribuye a las sociedades prehistóricas de este terreno árido. Desde una perspectiva geológica, la presencia de la cámara del manantial es igualmente reveladora. Un sistema acuífero de ese tipo podría haber ofrecido un ambiente estable y resguardado dentro de las paredes del cañón, protegido del clima exterior, de las inundaciones y de las variaciones estacionales. Si un grupo humano eligió ese refugio y construyó cámaras a partir de él, el sitio adquiere una relevancia que va más allá de la simple curiosidad. Pudo haber sido un enclave escondido, un santuario, quizás usado para rituales o como refugio. La orientación del nicho tallado y la colocación cuidadosa del objeto sobre el pedestal apuntan más hacia un uso ceremonial que hacia un simple almacenamiento utilitario. Un lugar deliberadamente oculto. También está la cuestión más amplia de la visibilidad y el secreto. La ubicación de estas cámaras es tan precaria, tan alta sobre el río, accesible solo mediante cuerdas o escaladas hacia cornisas ocultas, que sugiere que quienes las construyeron ocultaron deliberadamente su trabajo. Eso abre líneas de pensamiento especulativas, pero fascinantes. ¿Formaban estas cámaras parte de una cultura clandestina? ¿Sirvieron como un lugar de retiro, de ocultamiento, quizás de operaciones secretas fuera del conocimiento de las sociedades que normalmente estudiamos? ¿Se usaron durante una época de convulsión, cuando un grupo necesitaba esconderse, o cuando el secreto en sí mismo era crucial para su supervivencia? La conmoción no proviene solo de la antigüedad o de la destreza técnica. Proviene del hecho de que este sitio ha sido efectivamente invisible hasta ahora. Las paredes escarpadas del cañón y su relieve profundo lo protegieron de estudios anteriores, y el reconocimiento arqueológico estándar simplemente nunca llegó hasta allí. Eso plantea una idea inquietante. ¿Cuántas otras cámaras ocultas existen más allá de este sitio, enterradas en cañones remotos, en acantilados inaccesibles o bajo vegetación densa? Este hallazgo desafía la suposición de que ya hemos localizado los nodos clave del patrimonio humano en las zonas que podemos alcanzar. Una red de intercambio que nadie imaginaba. Otra implicación tiene que ver con nuestra comprensión de las redes comerciales y de recursos en la Norteamérica prehistórica. La aleación inusual encontrada en el disco sugiere acceso a elementos raros y a técnicas de refinación avanzadas. Eso plantea la posibilidad de un comercio con regiones que tuvieran esos materiales o esas tecnologías, o la existencia de fuentes locales completamente desconocidas hasta ahora. Si en el futuro se encuentran aleaciones similares en otros puntos de la región, quizás tengamos que reescribir por completo nuestros mapas de intercambio metalúrgico y de flujo tecnológico en la antigüedad. Este descubrimiento coloca al Gran Cañón no como un desierto aislado y remoto, sino como un posible nodo dentro de una red cultural y tecnológica mucho más amplia. Igual de importante es cómo este hallazgo subraya la necesidad de fusionar la geología, la arqueología y la geoquímica al investigar actividad humana de tiempos tan profundos. El reconocimiento de que las cámaras pudieron haber sido talladas por manos humanas se apoya en las marcas de herramientas y en la geometría de las plataformas. El descubrimiento de que la cámara de agua estuvo alguna vez activa se hizo mediante el perfil geoquímico de las capas de calcita. La composición del disco metálico requiere análisis químicos altamente especializados. Esto significa que las próximas fases de investigación necesitarán equipos interdisciplinarios, espeleólogos, geoquímicos, arqueólogos y científicos de materiales trabajando juntos.
Es razonable esperar que la siguiente etapa de exploración incorpore drones, sensores remotos, microexcavación y análisis de laboratorio en entornos que antes se consideraban imposibles o directamente prohibidos. Lo que dicen las tradiciones orales. Desde una perspectiva de patrimonio cultural, este hallazgo obliga a reconsiderar el carácter sagrado del cañón dentro de la historia oral indígena. Impulsa a los investigadores a revisar las narrativas tradicionales nativas americanas sobre lugares ocultos dentro de las paredes del cañón. ¿Podrían esas leyendas, durante mucho tiempo descartadas como metáfora o mito, contener fragmentos de verdad que hacían referencia a enclaves escondidos dentro de los acantilados? El hallazgo también plantea preguntas éticas sobre el acceso, la preservación y el derecho de los grupos indígenas a participar en la exploración e interpretación de estos sitios, sobre todo, dada su sensibilidad y su ubicación tan precaria. Además, este descubrimiento desafía la frontera entre lo que consideramos maravilla natural y lo que consideramos sitio arqueológico. El Gran Cañón siempre se ha visto principalmente como una formación geológica espectacular, un registro de la historia de la Tierra tallado por el flujo del río Colorado. Pero la presencia de estas cámaras ocultas y talladas sugiere que el cañón también fue un escenario para el comportamiento humano sofisticado, la ambición arquitectónica y quizás incluso el misterio ritual. Si quieres estar al tanto de cada nueva capa que se descubra dentro de esta zona prohibida, este es el momento perfecto para suscribirte, porque lo que el equipo encontró después, en el techo de una de las cámaras más profundas, es todavía más difícil de explicar. Cerca de la cavidad central, se documentó otro elemento asombroso. Un techo con pequeños fragmentos cristalinos incrustados, dispuestos en formaciones deliberadas. Bajo examen con luz ultravioleta, esos fragmentos emitían un resplandor tenue, formando puntos parecidos a estrellas que reflejaban el cielo nocturno. Cuando se mapeó ese patrón, reveló una alineación correspondiente a cómo se veían ciertas constelaciones hace aproximadamente 15.000 años. Esa correspondencia temporal, si se verifica, extendería la ocupación humana de la región hasta el final de la última glaciación, mucho más allá de las líneas de tiempo aceptadas actualmente. De forma todavía más provocadora, indicaría un registro astronómico de una sofisticación comparable a los primeros mapas del cielo conocidos en todo el planeta. Para verificar la autenticidad de esos fragmentos cristalinos, el equipo extrajo cuidadosamente una pequeña sección. Los cristales no eran cuarzo depositado de forma natural, sino un compuesto de sílice fusionado con diminutas partículas metálicas. La composición mineral no coincidía con ningún yacimiento conocido del cañón ni de las mesetas circundantes. Era como si alguien hubiera transportado, fundido y moldeado intencionalmente esos minerales, incrustándolos en la roca todavía húmeda antes de que se solidificara. Esto sugiere que los constructores antiguos dominaban no solo la talla de piedra, sino también la manipulación del calor, un control del fuego y la temperatura con una precisión casi industrial. La existencia de compuestos de sílice fusionados en un periodo tan temprano reescribe por completo las suposiciones sobre la capacidad tecnológica prehistórica. El túnel que canta más adentro del sistema, los escaneos láser, revelaron un túnel en espiral que descendía con una pendiente exacta de 7 grados. El pasaje era liso, simétrico y acústicamente casi perfecto. Cuando uno de los investigadores habló cerca de la entrada, el eco no regresó de forma caótica, sino que resonó de manera uniforme a lo largo de todo el corredor, produciendo una nota armónica sobrecogedora. Este fenómeno sugiere que las dimensiones del túnel fueron calculadas con una intención acústica deliberada, quizás para amplificar el sonido o la voz humana. En muchas culturas antiguas, los espacios resonantes formaban parte integral de la meditación ritual o de la comunicación con lo divino. La posibilidad de que existieran principios similares aquí, dentro de una cultura aislada en un cañón remoto, sugiere una comprensión psicológica o espiritual compartida entre las primeras sociedades humanas. El uso del sonido como puente hacia la trascendencia. Este hallazgo reabrió el debate sobre el comercio y la migración en la antigüedad. El transporte de materiales exóticos, combinado con metalurgia y arquitectura avanzadas, sugiere no aislamiento,
sino conexión. Una red de personas intercambiando conocimiento, materiales y sistemas simbólicos, mucho antes de lo que la historia registrada reconoce. El Gran Cañón, a menudo considerado una barrera infranqueable, pudo haber sido en realidad un cruce de caminos, un lugar donde viajeros, chamanes o videntes convergían para compartir rituales e intercambiar ideas. Partículas que no deberían existir. Uno de los hallazgos más enigmáticos provino de núcleos de sedimento extraídos del suelo de la cámara abovedada. Dentro de una capa sellada por siglos de depósito mineral, se encontraron partículas microscópicas de origen aparentemente sintético, esferas de carbono y óxidos metálicos formados bajo condiciones de calor extremo. Esas partículas se parecen a los subproductos de la metalurgia moderna, y sin embargo estaban incrustadas en capas datadas miles de años antes de las tecnologías de fundición conocidas. Algunos científicos han propuesto explicaciones naturales, como rayos o impactos de meteoritos, pero el patrón de distribución constante apunta hacia una actividad controlada y repetida de alta temperatura. Esta evidencia sugiere que los creadores de las cámaras dominaban un proceso térmico desconocido para la ciencia convencional, posiblemente una forma temprana de manipulación de plasma o de vitrificación mineral. Más evidencia de un uso intencional de energía surgió de las pruebas de campo magnético. El interior de la cámara abovedada mostró un patrón magnético anómalo, una diferencia de gradiente baja pero medible respecto a la roca circundante. Cuando se colocaron instrumentos alrededor del perímetro, detectaron una señal pulsante y rítmica, de frecuencia extremadamente baja, repitiéndose cada 12 segundos. Este hallazgo generó un debate intenso entre los físicos involucrados. Algunos plantearon la hipótesis de que los minerales magnéticos dentro de la cámara podrían haber sido alineados deliberadamente para crear una especie de cámara de resonancia terrestre, un amplificador natural de ondas geomagnéticas. Otros propusieron que la señal era simplemente el resultado de procesos naturales interactuando con el enorme contenido de hierro del cañón. Pero la precisión y la repetición constante del ciclo sugieren ingeniería, no azar. Si los antiguos realmente lograron manipular el magnetismo natural, es posible que comprendieran a la Tierra como un sistema vivo mucho antes de que la geofísica moderna lo describiera de esa manera. Las implicaciones culturales y filosóficas son enormes. Imagina una sociedad antigua tan sintonizada con las fuerzas naturales que la rodeaban, que diseñaba su arquitectura no solo como refugio, sino para sintonizar con el zumbido de la Tierra, armonizando la conciencia humana con el ritmo del planeta. Un disco que vino del cielo. Mientras tanto, el disco metálico recuperado en la cámara superior fue sometido a un examen de laboratorio más profundo. Un análisis espectrográfico avanzado reveló una proporción isotópica inconsistente con cualquier refinación de origen terrestre, específicamente un enriquecimiento en isótopos de níquel 58 muy por encima de la proporción que ocurre de forma natural. Esa proporción es característica de los metales formados en meteoritos, o bajo condiciones de selección isotópica artificial. El descubrimiento reavivó la discusión sobre si los pueblos antiguos pudieron haber obtenido materiales a partir de hierro meteorítico. De ser así, eso sugeriría que reconocían la diferencia entre los metales de la Tierra y los metales caídos del cielo, asignando un significado cósmico a los materiales que venían de más allá del planeta. En prácticamente todas las mitologías del mundo, los metales caídos del cielo eran símbolos de divinidad o de poder celestial. Quizás, este disco no fue una herramienta, sino una ofrenda, un objeto que unía lo humano con lo cósmico. Tabletas con matemática imposible. Durante exploraciones posteriores, se localizó un nicho secundario detrás de un velo de formaciones de calcita. En su interior descansaba una serie de pequeñas tabletas de piedra, cada una grabada con surcos profundos que formaban patrones de círculos y líneas entrecruzadas. Al analizarlas digitalmente, esos patrones mostraron relaciones matemáticas consistentes con las proporciones de pi y de la sección áurea. La precisión de esos grabados sugiere una comprensión de la geometría que no se esperaría de ninguna cultura conocida en la Norteamérica prehistórica. Motivos similares, recurrentes en la arquitectura sagrada desde Egipto hasta Mesoamérica, podrían señalar un lenguaje universal de armonía y proporción.
una intuición compartida sobre la belleza matemática que trasciende la geografía y el tiempo. A medida que la noticia del hallazgo se difundió en los círculos científicos, se intensificó la discusión sobre sus implicaciones antropológicas. Durante décadas, la arqueología convencional ha descrito a los primeros habitantes de la región como cazadores-recolectores nómadas que se movían por el cañón de forma estacional. Sin embargo, estas cámaras demuestran planificación, permanencia y una sofisticación simbólica notable. Sugieren una población asentada o semi-asentada, capaz de trabajo organizado, gestión de recursos y expresión espiritual a través de arquitectura monumental. Si esa narrativa se sostiene, el Gran Cañón podría representar el nacimiento de una civilización hasta ahora no reconocida, cuyas huellas materiales permanecieron ocultas dentro de acantilados prohibidos, en lugar de en llanuras abiertas. Un lugar de encuentro, en medio de la nada este. Hallazgo también desafía las suposiciones sobre el aislamiento de estas comunidades. La presencia de minerales exóticos y residuos botánicos apunta hacia rutas comerciales extensas o hacia conocimiento ceremonial compartido a través de grandes distancias. Semejante red habría requerido no solo desplazamiento físico, sino acuerdos sociales, confianza mutua e intercambio ritual. El cañón pudo haber servido como terreno neutral de encuentro, un mundo intermedio sagrado entre tribus y culturas distintas. Su escala inmensa y sobrecogedora evoca naturalmente reverencia, y la construcción de santuarios ocultos dentro de él encajaría con una cosmovisión que buscaba la comunión dentro de las arterias más profundas de la tierra. Igual de notable es la relación entre arte y función que se aprecia en la arquitectura de las cámaras. Las formas no son puramente utilitarias, muestran un ritmo estético, líneas curvas, proporciones equilibradas y un flujo que guía tanto el movimiento como el sonido. Esta síntesis de belleza y propósito recuerda a las filosofías presentes en la arquitectura de templos posteriores en todo el mundo. Revela una conciencia que no veía separación entre lo espiritual, lo artístico y lo práctico. Al caminar por las cámaras, los científicos reportaron una sensación inusual de calma, como si la geometría misma indujera enfoque mental o claridad meditativa. Especialistas en neuroacústica han propuesto estudiar las frecuencias de resonancia para determinar si corresponden a los rangos de ondas cerebrales asociados con estados de trance. Un ecosistema que nunca vio. La superficie. Las condiciones ambientales dentro del complejo